Ataques internacionales. Eso es lo que está recibiendo el gobierno de Chile desde Nicaragua, en donde ese gobierno directamente atacó al gobierno de Gabriel Boric y al mismo presidente, acusándolo de ser un traidor, de falsa izquierda y de ser un vendido del neoliberalismo como a Estados Unidos, al imperio como lo llaman ellos. A la vez que Boric salió a dar un discurso algo curioso que casi suena como su contendor en la última campaña presidencial, José Antonio Kast, en donde criticó la inmigración ilegal y llamó justamente a ser duro en esa materia, que ellos supuestamente lo estaban siendo, y hacer una coordinación a lo largo de Latinoamérica para luchar contra la inmigración. Todo eso a la vez que, estando en una conferencia mundial, salió a criticar al alcalde Rodolfo Carter, justo en las fechas en que se revela que al mismo alcalde, como a otros, los están amenazando de muerte narcotraficantes. Todo eso lo vemos a continuación. Como lo hemos mencionado en programas anteriores, el presidente Gabriel Boric se encuentra actualmente fuera del país. Él está ahora en República Dominicana, en una conferencia internacional donde se ha hablado de distintas cosas. Pero algo más bien relevante, porque esto ha durado ya varios días, es que ha generado una serie de combates internacionales, no solo con Argentina, sino con países más lejanos, como es el caso de Nicaragua. Ahora recordemos que Nicaragua es una dictadura de izquierda más dura de Ortega, que son los sandinistas, y lo que ocurre en Nicaragua es que es una mezcla bien curiosa de una izquierda bien radical y autoritaria, o más totalitaria, que lleva hace ya muchos años en el poder, con economía bastante hacia la izquierda en elementos colectivistas, pero simultáneamente con una moral más bien conservadora y con vínculos con sectores de la iglesia, como también de sectores, podríamos decir, cristianos, bastante hacia la izquierda, que no es tan raro en Centroamérica porque muchas veces la izquierda más radical y guerrillera en esos países se vinculaba a sacerdotes también en la zona que tenían interpretaciones más colectivistas del cristianismo. Y en medio de todo eso, salió el gobierno de Nicaragua oficialmente con diplomático, y que esto se ve súper mal a nivel internacional, pero no les importa hacerlo, son un gobierno más bien dictatorial, a criticar a Gabriel Boric, pero porque lo consideran que es un vendido, que es falsa izquierda, que traicionó al gobierno, perdón, al pueblo de Chile. Y lo que se observó es que dijo que también se había entregado al imperio estadounidense. Todo esto también porque Boric decidió darle la ciudadanía a ciudadanos de Nicaragua que habían sido deportados y les quitaron la ciudadanía de ese país. Y esta fue la respuesta que dio Boric. Solo le puedo decir al canciller de la República de Nicaragua que nosotros sí respetamos a su pueblo. Y lo respetamos tanto que de hecho le ofrecimos nacionalidad a 94 nicaragüenses que ellos expatriaron y le quitaron el derecho a nacionalidad. Y por lo tanto, los principios y las convicciones de la democracia y el respeto a los derechos humanos, cuando uno los defiende sin doble estándar, no es susceptible de ser acusado de traición, sino, creo, de consecuencia, y es la línea que nosotros por lo menos desde Chile vamos a seguir. Ahora, es una buena respuesta, aunque, como lo hemos mencionado en el pasado, no tiene mucho beneficio para Chile ni para la población meterse en estos problemas ajenos, lo hemos mencionado muchas veces. Es bien nefasto lo que ocurre en Nicaragua, pero no hay por qué intervenir, realmente no tiene ningún beneficio. Y al mismo tiempo esto de traer refugiados de otros países, cuestionables, más que nada porque mejora su imagen a nivel internacional y sería eso realmente lo que se da. Pero no solo eso, sino que también al mismo tiempo Boric, en medio de sus discursos, salió también a criticar la inmigración ilegal y a decir que ellos estaban haciendo mucho combate contra esto, lo que en realidad no es cierto, y llamó a hacer un gran pacto latinoamericano para luchar contra la inmigración y colaborar. Porque no podemos tolerar que continúe el ingreso irregular a nuestros países eludiendo el control migratorio, y por ello es fundamental intensificar las conversaciones bilaterales, país a país, para mejorar la gestión de fronteras, compartir más información entre policías y autoridades migratorias. Ahora, con respecto a esto, no hay un problema de fondo con respecto a lo que está diciendo, porque efectivamente una manera buena de luchar contra la inmigración es haciendo acuerdos con otros países para bloquear que esta pueda llegar eventualmente a Chile. No sería un problema si países por los que tratan de pasar antes lo bloquean, a la vez que se puede hacer colaboraciones con la policía de otros países para luchar contra criminales, como el caso de los narcos, que como vamos a ver un poco más adelante cada vez están más fuertes en nuestro país. Algunos argumentarían que ya estamos en situación de narcoestado. Ahora,
El problema con lo que dice Boric ahí no es tanto eso, sino que por un lado se omite la política interna migratoria que podría ser mucho más dura e incluso podrían consultar a la población con un plebiscito vinculante y verían que la respuesta sería contundente a favor de mayor dureza en esas materias, pero incluso más allá de eso, ignorando ese elemento, que no hay que ignorarlo, pero pasándose de largo, hay que tomar en cuenta que Boric está hablando casi como si fuera una figura completamente distinta, porque él no es una persona que esté desconectada, podríamos decir, de los hechos que se han dado en el pasado. Ya lleva un año de gobierno y en ese año, tal como se ha denunciado por muchos sectores políticos de izquierda como de derecha y por la prensa, particularmente Mochati, el gobierno de Boric tuvo una política migratoria más bien laxa, en la cual ignoró estas materias. Cuando él era diputado, empujó leyes y bloqueó leyes para ser más duro en temas migratorios. Él apoyaba el tema de las fronteras abiertas. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, sumados subsidios a nivel estatal para la población migrante que va llegando, y una política que ya lleva un año de gobierno en que no ha sido duro, incluso lo ignoró, con muy pocas deportaciones, casi está hablando como si fuera una persona completamente distinta, y una de las tantas volteretas. Ahora, el discurso que dice, bien, en que en materia migratoria sea más firme, bien, pero que eso se lleve a la práctica es otra cosa. Como es bien característico de este gobierno, parece ser mucha palabra, pero poca acción. Y de cierta manera, casi que suena como el ex candidato José Antonio Kast en esas materias, lo que no deja de ser sorprendente porque son las tantas transformaciones del presidente Boric, que a medida que pasa el tiempo, se da voltereta tras voltereta y hace difícil saber qué es lo que realmente va a hacer, porque se ha dado tantos cambios, tantas volteretas, que en realidad uno ya nunca sabe qué es lo que va a terminar haciendo. Entonces, buenas palabras, ojalá las cumpla, pero casi parecen desconectadas de la realidad, tomando en cuenta que es muy distinto a lo que él hizo en ya su primer año de gobierno. Pero más allá de las críticas contra Nicaragua, las críticas que se dan a la migración, también criticó a nivel de política local, porque en medio de eso salió a criticar al alcalde Carter, que ha sido noticia nacional y cada vez crece más en las encuestas. Y por un lado es bien curioso porque uno muestra la amenaza que ve en Carter Boric, porque para salir a criticar a un alcalde local de tu país en una conferencia mundial, tienes que sentirte bien amenazado para tener que ir a responderles de conferencias internacionales. Y por otro lado, una desconexión también con lo que son las problemáticas a nivel país, porque esto lo hizo en el contexto de que se revela que al alcalde Carter lo están amenazando de muerte, al igual que a su familia, está requiriendo escoltas incluso de carácter policial, a la vez que no es el único, porque se hace esto con otros alcaldes, todos luchando contra la delincuencia de distintos sectores políticos. Pero incluso con todo eso, salió a criticarlo. Es un error en la lucha contra el narcotráfico, que es lo que a lo que le debemos dedicar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía, hacer peleas y polémicas entre autoridades que debiéramos estar en lo mismo. Yo por lo menos estoy preocupado de luchar contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Ahí lo ven. Ahora, insisto, que tú salgas a criticar a alguien siendo presidente y desde otro país, estando a nivel internacional, muestra que te sientes amenazado. Un ejemplo pasa en Argentina, que Alberto Fernández y Cristina Fernández, estando en el gobierno, en la presidencia y vicepresidencia, salen a criticar a Milei, que ni siquiera han empezado todavía la campaña presidencial. Eso porque ven una amenaza en él. Que Boric, estando fuera en una conferencia americana con muchos países y representantes, salga a criticar a Carter, como lo vimos ahí, muestra que se siente amenazado y porque algún impacto está teniendo a nivel de los actos que hacen. Pero lo que es bastante criticable es que esto lo hace en medio de un silencio sepulcral del gobierno con respecto a temas de seguridad. Y al mismo tiempo se reveló que el alcalde Carter fue amenazado de muerte. No es el único en realidad. Ya esas amenazas de muerte que vimos contra él y su familia se han repetido contra otros alcaldes, también algunos de centro izquierda como también de derecha. Ocurrió, por ejemplo, ya con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, demócrata cristiana. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que era de la derecha, pero lo abandonó, ahora es independiente. El alcalde de Puente Alto, centro derecha, Germán Codina. Y el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, que fue el que reemplazó al narcoalcalde del Partido Socialista, que recordemos que se le anuló la elección porque se detectó fraude electoral confirmado por el CERVEL con ayuda de narcos. Ahí que se ocurrió esa situación. Y todos ellos amenazados en contra de su vida, con amenazas de muerte y contra su familia, por sus actos de lucha contra el narcotráfico a nivel local. Es algo transversal. Y lo curioso es que el gobierno no ha salido a hablar de esto, ni siquiera una llamada, ninguna acción, nada, ninguna condena. No es tampoco tan sorpresivo porque cuando ocurrió el narcofuneral en Valparaíso decidieron no hacer nada, dejarlo pasar e incluso clausurar las cosas a nivel local, los negocios, lo que fue incluso noticia mundial porque es vergonzoso. Y aquí también, silencio.
Entonces, es bien bajo eso de salir a criticar a nivel internacional, a la vez que al otro lo amenazan de muerte. Y algunos en la prensa cercano al gobierno, figuras también periodísticas, como también de espectáculos, incluso en las redes sociales de cercano al gobierno, están diciendo que esto es básicamente una mentira, ¿no? Que es un espectáculo de Carter. Como si, por un lado, no hubiera también otros alcaldes de distintos sectores políticos también amenazados de muerte por narcos, lo que muestra cómo el narcotráfico tiene más poder a nivel institucional como a nivel nacional, y al mismo tiempo, como si la crisis de la delincuencia y el narcotráfico no fuera un problema que se ve en el día a día. Casi parece como que estuvieran desconectados de la realidad, y como no les gusta Carter porque no comparte ideológicamente con el presidente y lo critica mucho y está creciendo bastante en las encuestas, bueno, por eso empiezan a decir estas cosas. Pero es impresionante. Una desconexión de la realidad por parte del presidente como de su sector político, que critican y critican y de lejos, y después cuando hay amenazas de muerte gravísimo, no hacen nada, ni siquiera una llamada. Ya ni siquiera estamos hablando de temas de fondo de generar políticas, que debería ser lo correcto, ni siquiera la preocupación de una llamada. Vergonzoso, ¿no? Pero llega realmente a otro nivel la decadencia que estamos viendo en la actualidad. Pero más allá de eso, ¿qué les parece estos nuevos problemas internacionales que se dan por las críticas de Nicaragua y la respuesta de Boric, como también su propuesta migratoria, algo hipócrita con lo que hace a nivel local, como sus ataques incluso desde lugares internacionales en contra de Carter? Todo eso coméntenlo abajo. Y también, antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Tere Gómez Castillo, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.